buenas, bienvenidos a Estación 14. Esta semana tenemos una invitada especial. Se trata de una joven que ha puesto muy en alto no solo el nombre de la zona, sino también del país. Les hablo de la triatleta sancarleña Alía Cardinali Villalobos. Bienvenida. Hola, mucho gusto y la verdad es que muy contenta por la invitación. No, muchas gracias a usted por aceptar. Con mucho gusto. Bueno, encantados de tenerla el día de hoy. Sabemos que, bueno, cuando hablamos de triatlón, de natación y todo el mundo la relaciona inmediatamente a usted, ¿verdad? Aquí en la zona, sobre todo en San Carlos. Usted es una persona sumamente conocida y más que ahora también es instructora. Así que, bueno, hoy vamos a aprovechar un poquito esta hora de programa para conversar sobre su trayectoria. Vamos a empezar preguntándole de dónde nació ese amor o dónde viene ese amor por practicar deporte de su parte. Bueno, la verdad es que empecé muy jovencita. Obviamente cuando yo empecé no lo hice con la intención o nunca llegué a pensar de que me iba a dedicar a esto durante muchísimos años. Entonces lo hice de la misma forma que lo hacen todos los chiquitos que recibimos en la piscina. Simplemente necesitaba aprender a nadar, ¿verdad? Yo vivo justo al lado del Maracaná, entonces coincidimos que en ese momento renovaron la piscina, entonces la abrieron y todo el mundo entonces se metió a clases de natación. Empecé con escuelitas de verano y bueno, no era solo yo, sino que eran mis hermanos y mis primos, entonces básicamente fue así y luego ya empieza todo un proceso, ¿verdad? Porque siempre las escuelitas empiezan como que a identificar chicos y chicas y a los que más les gusta, entonces uno sigue todo ese camino y bueno, empecé por clases de natación y luego ya estuve en el preequipo y bueno, al final ya la parte competitiva inició más que todo. Me imagino que hice juegos estudiantiles, la verdad es que no me acuerdo. Cuando yo empecé a nadar tenía como 5 o 6 años y ya luego vinieron los Juegos Nacionales, entonces mis primeros juegos fueron en el 98 en Punta Arenas. ¿Cuántos años tenía? Tenía apenas 8 años, sí. Entonces, la verdad es que empecé muy joven, ya el proceso de Juegos Nacionales no es como lo era antes, ya los chicos no empiezan tan jovencitos. Pero más que todo fue eso, una cosa fue dando a la otra, pero básicamente fue pura coincidencia. Lo que necesitábamos era aprender a nadar por seguridad, ¿verdad? Y bueno, al final me siguió gustando mucho y de ahí seguí muchísimos años más. Alía, ¿qué influencia tuvieron sus papás? Porque usted dice, bueno, empezamos para no, ¿verdad? Para no ahogarnos, que es como el miedo de todos los papás, que uno se ahogue un hijo, pero después de ahí ya se desarrolló algo más profesional. Sí, bueno, también nosotros en San Carlos tenemos muchísimas más facilidades que las personas que viven en el Valle Central, por ejemplo. Aquí es un poquito más fácil desplazarse, entonces al tener yo la piscina a la par de mi casa era súper fácil que todos nos fuéramos a entrenar, ¿verdad? Entonces yo creo que nunca tuve presión por tener resultados. Yo no viví ese estrés de tener que ganar, ganar, ganar. Y bueno, era divertido porque al mismo tiempo no era solo competir, sino que uno también lo empieza a tomar como paseos, ¿verdad? Con los amigos, que está bueno que al inicio sea de esa forma. Y como antes les conté que era también casi que toda mi familia la que estaba involucrada en el deporte, entonces era muy fácil porque al final venían siendo casi que paseos familiares y bueno, también luego uno se vuelve bastante independiente porque al haber torneos los papás se organizan y no siempre van todos los papás, entonces recuerdo que muchas veces éramos súper jovencitos, teníamos 10, 11 años y simplemente nos llevábamos el sleeping, las cobijas y nos quedábamos a dormir ya fuera en casas de otros nadadores cerca del lugar de donde estábamos compitiendo. También recuerdo en la sabana, súper frío, eran esas aulas ahí al lado de la piscina y simplemente en un colchoncito dormíamos todos, entonces era bastante divertido y bueno, algo importante que ayudó a que yo continuara también fue el apoyo que tuve al entrar a la universidad. Ya me adelanté un poco a la historia, pero yo no tuve tampoco esa presión de que tenía que terminar mi carrera en 4 años y que tenía que llevar bloques completos. Porque si hubiera sido así, hubiera sido muy difícil de que yo pudiera combinar el deporte y el estudio.
¿De dónde viene o cuáles son sus orígenes? Porque a veces uno ve el uniforme cardinal y en la espalda, ¿verdad? Sí. Costa Rica, y uno, bueno, pero ¿será de aquí ella o no? No, resulta que al final era una chiquita sancarleña súper talentosa. ¿Cuáles son los orígenes suyos también para que las personas que estén en casa conozcan de dónde viene su Bueno, familia? yo soy sancarleña porque nací aquí, ¿verdad? Pero mi papá en realidad nació en Honduras, pero mi abuelito venía de un pueblo pequeñito en Sicilia que se llama Alia, entonces por eso es que me pusieron así. Entonces mi abuelito en realidad, bueno, es toda otra historia. Llegó a Guatemala, en Guatemala conoció a mi abuelita, pero iban a Honduras, que era donde vivía un tío de él. En ese entonces estaba todo lo de las bananeras. Y entonces mi abuelo se quedó en La Ceiba, Honduras. Ahí fue donde nació mi papá y todos mis tíos. Cuando mi abuelo iba a regresar a Italia, salió lo de la Segunda Guerra Mundial, entonces decidieron quedarse acá. Y luego mi papá terminó en Costa Rica porque mi papá es el menor de los hermanos. Entonces su hermana mayor se había casado con un tico, entonces vivía en Costa Rica y mi papá se vino para acá para poder estudiar medicina en la UCR. Entonces por eso llegó de Honduras a Costa Rica y luego se quedó y yo nací en San Carlos. 100% sancarleña. Ah, bueno. Y ese papá suyo, usted tiene más hermanos, ¿verdad? Ese papá suyo siempre le impulsó a que practicara deporte a usted y a todos ellos. Cuéntenos un poquito, porque no sé si también hubo algún otro de sus hermanos que se dedicara también al deporte o solamente usted profesionalmente. No, al inicio profesionalmente solo lo hice yo, pero bueno, para que la gente sepa, eso no es lo más importante, ¿verdad? Lo importante es que todo el mundo haga ejercicio y se mantenga haciendo ejercicio de por vida, ¿verdad? Yo tuve la suerte de ir un poquito más allá, pero todos hacíamos ejercicio, al inicio todos estábamos en natación, luego todos nos pasamos a triatlón, porque también era como que divertido el hecho de, ay, no solo nadar, sino que podemos ir a andar en bici. A mí me encantaba correr también, yo hacía mucho los juegos estudiantiles en atletismo, en bicicleta era muy, muy mala, era bastante mala. Yo al inicio me caía en competencia que hacía, competencia que me caía, pero era porque también me dedicaba más a la natación, pero no todos lo hicimos. Tengo un hermano que no solo hizo triatlón, sino que hizo tenis de mesa, basquetbol, karate, hizo un poco de todo. Bueno, yo también hice ciclismo, fuimos bastante activos, pero ya cuando la mayoría ingresa a la universidad, normalmente optan por o estudiar o entrenar, porque en este país no tenemos una política que combine el deporte con el estudio. A mí como no me iba tan mal y la verdad es que yo empecé a competir ya en competencias internacionales, entonces yo al inicio decidí intentar seguir haciendo las dos cosas y bueno, fui la única que continuó después de eso. ¿Cuál fue ese primer triatlón que usted recuerda? Bueno, mi primer triatlón fue como, no recuerdo si fue 11 o 12 años, había sido una eliminatoria para Juegos Nacionales, se empezaba a formar el equipo en San Carlos. El primer triatlón que yo vi fue en esos primeros Juegos a los que yo participé. Yo no tenía idea que era triatlón, simplemente fuimos a apoyar al único triatleta sancarleño que había participado. Entonces ahí yo dije, uy, mira qué bonito. Yo me pasé a triatlón porque en realidad, como yo era tan delgadita, en ese entonces el Maracaná no tenía calefacción, entonces yo sufría demasiado esos fríos y cuando había invierno era un frío terrible, entonces yo tuve la idea de que si hacía triatlón, como eran 3 deportes, tenía que nadar un poquito menos. En ese entonces sí era así, lo que pasa es que el deporte ya ha evolucionado montones y más bien triatlón es nadar mucho y hacer las otras cosas, ¿verdad? Pero mi primer evento fue en esos juegos, bueno, la eliminatoria, que simplemente fueron a buscar atletas que sabían nadar, porque es lo más difícil, todo el mundo corre y la mayoría tiene una bicicleta, entonces lo más difícil es encontrar personas que naden. Entonces éramos nadadores, porque también en esa época se podía participar en varios deportes, ahora en Juegos Nacionales se compite solo en una disciplina. Entonces simplemente nos fueron a buscar y como yo también corría, entonces me inscribieron y participé, ni siquiera recuerdo la distancia. Esa vez no se cayó en la bici. No, esa fue la primera vez que me caí en realidad. Mi primer año yo pasaba en el suelo,
Entonces, no se me olvida, porque incluso yo tengo memoria fotográfica. Entonces, tengo una amiga que vive por el Polideportivo de Alajuela. Y hace unos años pasé por un lugar y lo recuerdo perfectamente. Y yo dije, aquí fue donde yo me caí. Entonces, yo había pasado por ahí solo una vez y recuerdo que era una Y, entonces teníamos que hacer una curva un poco cerrada. Yo no sabía manejar muy bien la bicicleta. Yo tenía una bici de montaña, porque según yo, al tener una rueda un poco más ancha, iba a tener más equilibrio, ¿verdad? Pero seguramente cada vez que yo giraba, yo doblaba mucho la manivela, entonces me iba al suelo. Entonces, me caí, me subí, me volví a caer. Terminé el evento, como era tan poquita gente, simplemente clasificaba el que terminaba. Entonces, eso fue para los Juegos de Desamparados. Bueno, antes dije que Punta Arenas era en el 98, no, más bien fue en el 95. Yo tenía 9 años en realidad. Entonces, Desamparados fue en el 97. Yo hice tantos que no me acuerdo. Y bueno, clasifiqué para Desamparados, había ido en natación, que era mi deporte principal, era el que yo realmente entrenaba, y también participé en triatlón. Creo que terminé casi que de última, me volví a caer en un retorno. Yo no sabía hacer retornos y no sé por qué no lo practicaba, pero bueno, entonces me volví a caer y ya terminé. No era como que yo pensara que yo era buena haciendo eso, porque siempre me caía y siempre terminaba entre las últimas, pero me gustaba bastante. Entonces, mis últimos juegos de natación fueron en el 98, más bien fueron eso, sí, que fue en Cartago. Entonces yo dije, bueno, me voy a pasar de natación a triatlón, porque también había un entrenador al que yo apreciaba mucho, que se llama Mauricio Dondi, que fue el que impulsó y hizo crecer la natación en el cantón, y él ya no iba a ser entrenador del equipo. Entonces dije yo, bueno, esta es mi oportunidad de salirme, porque yo muchas veces quería salirme, pero no me salía por él, por el aprecio que le tenía, porque él siempre me decía, Alia, tenga paciencia, cuando usted crezca va a ver que va a mejorar. Entonces siempre me detenía con eso. Me pasé a triatlón y como ya empecé a entrenar las 3 disciplinas, nadar, bici y carrera, entonces resulta que empecé a mejorar un poquito más. Y coincidió con que ya venían los Juegos Nacionales en San Carlos, que fueron en el 99. Entonces en el cantón hubo mucho apoyo, recuerdo que entrené bastante, ya empecé a ver mejoras y fue la primera vez que gané unos Juegos Nacionales y al final hasta me declararon como mejor atleta de la disciplina. Entonces como más o menos fue a partir de ese momento en que yo dije que no, que sí quería dedicarme un poquito más a esa disciplina y bueno, de ahí seguí hasta los 32 años. Elia, eso también es un ejemplo de que lo que uno se propone también es un tema de mucho trabajo y constancia, ¿verdad? Porque ¿quién iba a pensar que la chiquita que se caía en todas las carreras después iba a ser una campeona que nos iba a dar tantos triunfos a nivel internacional también? Sí, es uno de los errores que cometen, bueno, no tanto los padres, sino las instituciones, creo, de que desde muy pequeños ya dicen esto es bueno y esto es malo, y es algo que yo he tratado de hacerlo ver a las federaciones. Es un proceso muy largo y también depende del deporte. Yo no me dejé caer a los 12 años, créame que estoy llena de cicatrices, yo no sé por qué me caía tanto, pero bueno, ahorita llevo, gracias a Dios, un montón de años de no caerme, pero es muy difícil saber a edades tempranas cuál niño o niña va a llegar a ser bueno, entonces por eso es importante apoyarlos a todos y que lo hagan de una forma divertida, no estresarlos ni hacerlos creer que necesitan ser campeones a los 15 años. Al menos en mi deporte, es un deporte de mucha experiencia, muchísimos años de entrenamiento. Incluso al ser 3 disciplinas no se pueden desarrollar las 3 cosas a la vez, es todo un proceso a largo plazo e incluso a partir de los 20 años es cuando se inicia un poquito más el entrenamiento de alto rendimiento y lamentablemente coincide con el momento en que la mayoría de atletas se retiran para dedicarse a otra cosa o a los estudios, pero abandonan el deporte. Cuéntenos un poquito para las personas que nos están viendo, ¿qué compone un triatlón? Obviamente sabemos que es nadar, correr y andar en bicicleta, pero ¿cuánta es la distancia y cuánto es el tiempo que usualmente se dura en un triatlón? Sí, triatlón en realidad tiene varias modalidades. En sus orígenes inició con el famoso Ironman, ¿verdad? Que era
que lo hicieron como un reto en Hawái de ver, eran unos marines de Estados Unidos que decidieron, no sabían qué era más duro, si nadar, hacer la vuelta a la isla, que eran 180 kilómetros, o si correr una maratón. Entonces, al final decidieron hacer las tres cosas. Esa es la historia verdadera, así de loca como suena. Entonces, decidieron juntar la natación más larga que tenían ahí, que eran casi 4 kilómetros, darle la vuelta a la isla, que eran esos 180, y correr la maratón, que eran 42. Entonces, el triatlón inició con esa modalidad. Yo no hago Ironman, nunca, ni siquiera fue mi sueño, sino que yo hacía la otra parte que viene a ser lo del ciclo olímpico, que se llama distancia olímpica, que es 1500 nadando, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros corriendo. De ahí vienen otras distancias para atrás, que depende de la edad de los chicos, entonces va evolucionando. Incluso ahora, triatlón inicia con acuatlón, que simplemente es nadar y correr, porque son las disciplinas que se necesitan desarrollar a tempranas edades. Hacen distancias muy cortas, simplemente es como para que vayan sintiendo el hecho de combinar varios deportes. Y de ahí va subiendo la distancia. Yo lo que hacía era distancia sprint, que es la mitad de la olímpica, 750, 25, y el olímpico. Son las distancias que me tocaba a mí, porque es parte de todo el ciclo olímpico, que inicia con los Juegos Centroamericanos y culmina con los Juegos Olímpicos, que son cada 4 años. Y esa es la distancia oficial, pero sí, es hacerlo todo. Lo que une las tres disciplinas se le llama transiciones, y uno las tiene que hacer bastante rápido cuando se dedica también al alto rendimiento. Normalmente las personas que lo hacen por hobby se toman un poquito más de tiempo, pero bueno, nosotros tenemos que entrenar todo, las tres disciplinas, las transiciones y la cabeza y hasta la alimentación. Bueno, ¿y cuánto dura más o menos una competencia de esas? Depende de la persona, ¿verdad? Bueno, pero en el caso suyo. nosotros durábamos entre 2 horas a 2 horas 10. Habían circuitos muy especiales, como el que hicimos en los Juegos Centroamericanos en Costa Rica, que tenía bastante subida, entonces los tiempos en ciclismo suelen aumentar un poco, pero más o menos el rango rondaba las 2 horas y un poquito. Bueno, ya vamos a venir con más, vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre cuál es ese estilo de vida que tiene que tener un atleta profesional, en este caso que practica el triatlón. Así que ya venimos con más, esto es Estación 14 y vamos a una pausa. Continuamos en su programa Estación 14, hoy como invitada Alia Cardinali, que es una destacada atleta de la zona. Ella ha sido campeona nacional, centroamericana, panamericana, también ha participado en copas en el mundo, así que un placer tenerla el día de hoy porque decíamos, es logros que usted ha alcanzado a base de mucho trabajo y mucho entrenamiento. ¿Cómo es la vida de un atleta élite? Porque sabemos que su estilo de vida, su alimentación, su entrenamiento es completamente otra cosa, ¿verdad? Bueno, era, porque ya me retiré. Pero ¿hace cuánto se retiró? Me retiré hace más o menos 2 años. El año pasado incluso hice todavía el campeonato nacional, pero bueno, yo lo hago más que todo porque en el país todavía más o menos tengo el chance de poder competir entrenando un poquito menos, pero ya salir afuera del país, o sea, ni pensarlo, se necesita muchísimo entrenamiento. Yo empecé a experimentar lo que era eso y ese nivel hasta... Yo tuve un desarrollo muy malo en el deporte porque cuando tenía como 15 o 16 años se desapareció el equipo en San Carlos. Quedamos solo 2 personas, una se llama Marcela Castillo y yo. Entonces recuerdo que en esa época yo entrenaba, pero no teníamos un plan sólido, no teníamos entrenador. Yo me juntaba un ratito con los de natación, salíamos a correr por ahí, de vez en cuando hacíamos bicicleta. Pero entonces en esa etapa clave, que es la etapa juvenil, yo no tuve un desarrollo concreto. Entonces nunca sé qué va a pasar, o sea, qué pudo haber pasado si yo hubiera tenido un desarrollo un poquito más integral. Pero bueno, tal vez eso también sirvió para que yo no tuviera la presión durante todos esos años y duraron un montón de años más.
Pero yo empecé a entrenar un poquito más en serio cuando ingresé a la universidad. Yo entré a la UCR en el 2003. Yo al inicio estudiaba química pura, lo estudié solo por un año y luego me pasé a educación física. Desde que entré nunca llevé bloque completo para poder entrenar un poquito. Yo entrenaba con el equipo de San José. Fueron una de las cosas que me hacían sentir un poco rara porque yo siempre he sido full sancarleña, pero en San Carlos no había equipo, se había desaparecido por completo, no había ni un solo atleta, no existía ya ni un entrenador, ni la disciplina para Juegos Nacionales, no habían representantes. Entonces, para yo poder continuar, pues tomé la decisión de unirme al equipo de San José, además de que estaba viviendo allá. Entonces ahí empecé a entrenar de nuevo ya un poquitico más, que no entrenaba tanto en mis últimos años de colegio aquí en San Carlos. Luego, cuando tenía como unos 22 años, más o menos, 21, la federación trajo un entrenador de Francia para que hiciéramos un campamento, fue una semana, entonces a mí me invitaron. Entonces, bueno, yo fui, ¿verdad? Más o menos ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que lo que yo hacía era como que jugar y no se comparaba a lo que realmente tenía que hacer un triatleta para llegar a ser bueno fuera de Costa Rica. Ese entrenador se llama Claude, luego se convirtió en mi entrenador. Entonces recuerdo que después de ese campamento, Claude quiso ayudarme, entonces empezamos a entrenar a distancia. Él me mandaba los planes y yo los tenía que hacer. A mí me tocó entrenar sola muchísimos años, desde jovencita. Era muy difícil, es súper difícil no tener compañeros al lado o no tener un entrenador que le esté diciendo a uno está bien, está mal, dele más duro. Entonces creo que lo hacía porque me gustaba bastante. Pero bueno, ahí la verdad es que si yo no hubiera tomado ese paso, yo me hubiera quedado mucho a nivel nacional o tal vez a nivel regional. Luego salió la oportunidad de irme para Francia. Al inicio yo solo me fui para hacer como que un stage de 6 semanas como para probar lo que era entrenar de verdad. Fue la primera vez en que yo tuve un plan de entrenamiento full, a veces con 3 sesiones al día, dedicarme solo a entrenar. ¿Por qué Francia? ¿Cómo salió esa oportunidad? Por este entrenador, por Claude. Y además de que en Francia es en los países en donde está más desarrollado el deporte del triatlón, para que tengan una idea más o menos a cómo es la Liga de Fútbol de Costa Rica. Entonces, incluso en Francia hay divisiones, hay primera, segunda, tercera división. O sea, la cantidad de personas que realizan el deporte es inmensa. Hay patrocinadores, hay equipos profesionales. Entonces, después de esa experiencia, bueno, yo estuve ahí, regresé a Costa Rica, entonces ya empezó ese gusanito de ver de qué hacía, si daba el salto, si me quedaba. Tuve que tomar la decisión de congelar mis estudios en la UCR. Hice mis maletas, le escribí, yo ya estaba compitiendo fuera de Costa Rica, hacía algunas carreras. Entonces uno empieza a conocer gente de otros lugares, entonces ya varias personas me habían comentado sobre la liga francesa, entonces yo simplemente agarré mi currículum, se lo mandé a un contacto, esa persona se lo envió a los equipos de allá y resulta que me contrataron. Y yo decía, ¿cómo va a ser posible, verdad? Entonces yo estaba sorprendida que me quisieran que compitiera allá. Y bueno, tomé esa decisión de congelar todo, que la verdad es que da bastante miedo. Me fui a un país en donde yo no conocía para nada el idioma. Y me fui a la casa de este entrenador que estuvo en ese campamento y luego me empezó a ayudar. Entonces yo me quedé en la casa de Claude y su familia. Entonces ahí estuve, bueno, al inicio con ellos no viví todo el tiempo, pero sí viví al inicio y realmente fue en Francia en donde yo di ese salto y me di cuenta lo que era entrenar de verdad. Fue una experiencia súper linda, o sea, eso de llegar. No se me olvida que el primer día que fui a nadar, yo llegué a esa piscina y Claude nada más llegó y me dejó. Yo no sabía hablar nada. Entonces simplemente me dejó en la entrada de la piscina, me pagó la entrada y me dice, vaya, regreso en 1 hora y media. Me dio el plan de entrenamiento y yo me metí a nadar. Todo era tan nuevo que uno ni siquiera sabía bien cómo se abría la ducha, todo era diferente.
hasta cómo funcionan los lockers para dejar los maletines. O sea, yo iba muerta de miedo. Y no se me olvida que yo terminé de entrenar, entonces estaba piscinas enormes, ¿verdad? O sea, son complejos que aquí no tenemos nada parecido. Entonces recuerdo que yo estaba sentadita esperando a mi entrenador y en eso vi que venía un grupo de atletas y eran los mismos que yo veía en la televisión. Entonces ya hasta que me quedé así, yo dije, wow, ellos entrenan aquí. Y al final incluso tuve la oportunidad de entrenarme con ellos durante varios años. No se me olvida que yo al inicio era súper tímida, con muchas inseguridades, obviamente. Yo no me creía buena porque tenía que entrenar con los que yo veía por tele, ¿verdad? Entonces, a mí al inicio me daba muchísimo miedo. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de que no era tan mala y que nadaba parecido a ellos y entonces fui agarrando confianza y luego llegaron a ser una parte fundamental en mi vida, me apoyaron muchísimo. Incluso yo terminé mis estudios en Francia, aprendí a hablar sola, hablo mejor de lo que escribo porque nadie me enseñó. Uno, cuando llega a un lugar así, es sobrevivir, es increíble lo que hace la mente, ¿verdad? Y terminé hablando otro idioma y bueno, también fue porque mi papá me dijo, o se queda estudiando o regresa a terminar su carrera, porque obviamente nosotros no vivimos del deporte, ¿verdad? En este país. Tuve muchísima suerte, la UCR no tenía ningún contacto con las universidades del sur, más que todo eran en París, si yo quería hacer un cambio de universidad, pero no sé, la suerte estuvo de mi lado, mi entrenador conocía al director de una universidad, entonces le comentó, yo tuve que regresar a Costa Rica a llevarme todos los papeles, a traducir todo. Tuve demasiada suerte por el hecho de que me tomaron en cuenta un montón de materias que yo había sacado acá. Entonces no tuve que empezar de cero en Francia y al final hasta me terminé graduando allá. Entonces sí fueron como 2 años y medio súper importantes. Yo creo que si yo no me hubiera ido no hubiera durado tantos años en el deporte, porque en ese momento en Costa Rica había cero apoyo a los atletas. Fue una de las razones por las que yo decidí irme. No teníamos ayudas para salir a competir ni nada. Entonces yo lo que dije, si yo me voy allá, compito en una liga profesional que contrata atletas de todo el mundo, entonces era competencias nacionales, pero que al mismo tiempo venían a ser internacionales. Entonces, fue una experiencia súper, súper linda. Al final yo regresé a Costa Rica y me quedé aquí porque ya había visto que venían haciendo un cambio a nivel del Comité Olímpico. Ya nos empezaron a ayudar un poquitico más. Y bueno, también habían nacido mis sobrinas y yo quería como que verlas y me quedé, pero definitivamente el capítulo mío en Francia fue muy duro, pero a la vez demasiado, demasiado lindo y no lo cambio y la verdad es que hice amistades muy bonitas, sigo teniendo contacto con ellos, incluso mi entrenador y su familia vino este año justo antes de la pandemia, vinieron de paseo a Costa Rica, entonces ya la segunda vez que vienen acá y anduvimos por todo lado y les encanta muchísimo y bueno, yo tengo un cariño muy especial por ese país también. Alia, de lo bonito que deja el deporte también, ¿verdad? Decíamos que hay una parte que es mucha disciplina, mucho trabajo, pero también se conocen muchas personas, como usted lo dice. Hay ángeles en el camino, ¿verdad? Como su entrenador, que fue el que la llevó a Francia y le ayudó a formar gran parte del carácter que usted tiene hoy y que la formó como profesional. Pero también imagino incontable la cantidad de atletas que usted ha conocido, porque su trayectoria, que ya más adelante la vamos a por lo menos a leer, porque este currículum es enorme, de la cantidad de competencias y países donde usted ha ido, todos los amigos que quedan, que también le ayudan a seguir mejorando día a día. Sí, en realidad, bueno, yo antes le contaba que la verdad yo no soy de guardar medallas y trofeos, yo nunca le ando contando a la gente las cosas que gané o así, hasta a mí se me olvida, de vez en cuando Facebook me sale un recuerdo y digo, ay, mira, ahí estuve y me fue de lo más bien. Yo lo que más aprecio es eso, mis amigos, una de mis mejores amigas vive en Ecuador,
Nosotros tuvimos la oportunidad de entrenar muchísimos años juntos. Mi último año como triatleta, incluso su esposo fue el que me ayudó a entrenar, él era mi entrenador. Yo hice campamentos, ella vive en un lugar que se llama Cuenca, que es a 2.500 metros sobre el nivel del mar, entonces yo tenía el chance de irme a Ecuador y vivir con ellos y a la vez entrenar y hacer campamentos de altura. Y bueno, yo ya me retiré, pero nosotros tenemos una amistad lindísima, nos hablamos, somos casi que familia, su familia me ayudó muchísimo. Ella tiene también un aprecio muy grande por Costa Rica porque vivió aquí varios años, entonces aquí fuimos compañeras de entrenamiento también. Antes no les conté cuántas horas entrena uno, pero son muchísimas, va de 3 a 4 horas al día. Esto obviamente no es lo que hacen, por ejemplo, mis chicos de Juegos Nacionales, eso es un proceso muy, muy largo de muchos años. La gente muchas veces quiere ver resultados inmediatos y entrenar a como entrena una persona que se dedica a eso, pero no es solo entrenar, sino todo lo que está alrededor. Nosotros teníamos un grupo interdisciplinario de nutricionistas, psicólogo, terapeutas, entrenador, metodólogos, entonces eran cosas que ya nos estaba facilitando el Comité Olímpico. Fue una de las razones por las que yo sí me quedé en Costa Rica, pero sí requiere mucho esfuerzo, pero uno se acostumbra, la verdad es que uno se acostumbra a la rutina. No siempre, algo que yo le digo a los chicos es que no siempre uno va a tener ganas de entrenar y eso no es malo, hasta el mejor del mundo se levanta en sus días malos y dice no, y no quiero hacerlo, pero simplemente hay que hacerlo. Entonces ahí es donde viene la disciplina, hacer cosas aunque uno no quiera, ¿verdad? Entonces simplemente uno se levanta, se pone las tenis y sale y a los 5 minutos ya se le olvidó que no quería salir a correr. Pero sí, son muchas horas de entrenamiento, pero uno al final lo termina disfrutando, uno se acostumbra bastante, sí es muy duro, pero tiene muchas recompensas. Entre ellas yo cuento todo esto, lo de las amistades y la verdad es que conocí muchísima gente y muchísimos lugares, entonces a mí siempre me ha gustado mucho viajar y bueno, puedo decir que tuve bastante suerte de haber estado un poquito por todo lado. Yo sé que para usted el deporte es todo un estilo de vida, pero también el deporte la llevó a cosechar muchos triunfos. ¿Qué se siente cuando dicen su nombre en ese primer lugar? La bandera de Costa Rica ahí ondeando, o cuando usted la lleva aquí, ¿verdad? En la espalda, que la vi en varias carreras, que siempre la cargaba con usted al final. ¿Cómo se siente ese haber sido la mejor de una competencia? Es muy bonito. Algo que yo sí tuve es que yo nunca hice esto por ganar fama o ser reconocida. Yo nunca soñé con salir en revistas, en televisión, en pósters, o sea, todo eso. Yo la verdad es que soy bastante tímida, yo no soy para nada extrovertida, entonces yo siempre lo hice porque me gustaba mucho. Sí tengo varias competencias que tuvieron un significado muy importante, más que todo porque vienen después de tiempos difíciles. Uno en el deporte es una montaña rusa, es un sub y baja de resultados y cuando logré llegar a tener mis competencias perfectas, que uno a veces dice es que todo me salió bien, la verdad es que es bastante satisfactorio y también yo siempre decía que me encantaba sentir que soy sancarleña. No es por decirlo, nada más por decirlo, pero sí, la verdad es que yo siempre decía, es que yo soy de San Carlos. Y también siempre me gustaba mucho decir que yo soy de Costa Rica. Es divertido porque a la gente de Costa Rica, la gente nos tiene mucho aprecio fuera del país y también el haber vivido lejos, yo creo que me ha hecho apreciar muchísimo lo que tenemos acá. La gente se queja mucho de todo, se pasa quejando de muchas cosas que Costa Rica creen que lo está haciendo mal, pero la verdad es que somos muy suertudos de vivir en este país y a mí siempre me gustó bastante decir de dónde era y no, es bastante bonito por todo lo que viene detrás. Ganar una competencia son muchísimas horas de entrenamiento, muchos sacrificios. Yo empecé a hacer sacrificios que al final uno no lo ve tanto como sacrificios porque eran cosas que a uno le gustaba. Yo no estuve en la despedida de quintos a sextos, por ejemplo, pero estaba en Cancún en una Copa Mundo. Entonces, o sea, era
yo no me quejaba tampoco porque era algo que me gustaba mucho hacer. Pero no, súper feliz, la verdad, de la decisión que tomé y todos los años que duré en el deporte. Alia, nosotros en este programa tenemos algo que se llama la caja sorpresa, que es esta cajita que tenemos por acá. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos para usted el día de hoy, para que también nos cuente, ¿verdad?, de qué se trata lo que hay dentro de nuestra caja. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Esta es... Si gusta la abrimos. Una medallita que la verdad tiene un valor importante para mí. Esto es la última medalla que gané, que fueron en los Juegos Centroamericanos en Managua. La gente suele confundir Juegos Centroamericanos con Campeonatos Centroamericanos. Si me permite para mostrarla yo por acá. Esto es lo que llamamos parte del ciclo olímpico, que también la gente, uno dice ciclo olímpico y cree que son olimpiadas. Yo nunca llegué a hacer las olimpiadas. Creo que nunca ni siquiera tuve la oportunidad de intentar clasificarme porque triatlón son 2 años de muchísimas competencias, se requieren presupuestos millonarios, pero sí tuve el chance de hacer 4 ciclos olímpicos. Esta fue mi último, fueron los Juegos Centroamericanos y es importante porque ese año, bueno, yo ya había decidido, varias veces intenté retirarme. Fueron varias veces que yo decía, ya me voy a retirar, pero luego me arrepentía y volvía. Entonces, para esta competencia, yo ya me había venido de nuevo a vivir a San Carlos. Yo antes de acá estuve viviendo, bueno, después de Francia viví en San José, luego viví en Cartago. Cuando pasaron las Olimpiadas de Río, eso fue en el 2016. Ese año, a los que no clasificaban, nos cortaron las becas. Entonces yo me quedé sin beca deportiva. Entonces yo dije, bueno, la verdad es que yo, si quiero empezar a trabajar, lo voy a hacer en San Carlos porque se me facilita más el hecho de movilizarme y al no tener que gastar 2 horas al día en un auto para llegar a algún lugar, en San Carlos podría hacer todo. Por si a mí siempre había sido como que mi meta regresar al cantón para tratar de volver a desarrollar el deporte del triatlón. Entonces resulta que yo ya vivía en San Carlos. Yo ya había dicho que me iba a retirar en el 2016 cuando nos quitaron toda la ayuda económica. Ese año dejé de competir. Luego hice el campeonato nacional porque quería hacerlo, pero no había entrenado mucho. Y bueno, lo gané. Entonces ya como que yo decía, ay, no, se inspiró otra vez. Que todavía me gusta mucho, ¿verdad? Y venían los Juegos Centroamericanos. Yo había quedado campeona centroamericana en la edición anterior que habían sido en Costa Rica, que fueron San José 2013. Entonces ahí yo empecé a decir, no, pero es que qué lindo sería tratar de revalidar el título, porque 4 años antes, recuerden que es cada 4 años, ¿verdad? 4 años antes yo vivía en Francia, recuerdo que habían sido en Panamá y yo iba ganando la competencia. Antes de ese evento yo me había fracturado una mano entrenando. Entonces yo tuve un yeso como por 6 semanas, me quitaron el yeso y luego solo tuve un mes para entrenar para los Juegos Centroamericanos. Venía de Francia al calor de Panamá. Iba yo corriendo, me quedaba como 1,5 kilómetros, iba de primera y me dio un golpe de calor. Y caí patas arriba y me desmayé. Estuve yo no sé ni cuánto tiempo ahí tirada, me echaban agua para tratar de bajar la temperatura corporal. La cosa es que quedé como de quinta porque terminé caminando. Yo quería terminar para poder competir en el evento del día siguiente, que eran los relevos mixtos. Entonces ya ahí había perdido una oportunidad de ser campeona centroamericana. Luego lo obtuve acá, que la verdad fue una competencia de esas en las que yo digo que fue perfecta, fue un sentimiento súper lindo porque además de eso era en Costa Rica, entonces estaba lleno de gente, pero en esa ocasión yo era la favorita y yo tenía, la verdad es que mucha motivación y yo me sentía muy segura de que yo podía ganar el oro. Para estos Juegos yo ya vivía en San Carlos,
ya me dedicaba a trabajar y a entrenar, trabajaba menos que lo que trabajo ahorita porque estaba solo con el preequipo de natación y también había iniciado mi proyecto personal que se llama Avanti, pero no tenía muchos atletas, pero igual muchas veces yo tenía que madrugar, no para entrenar yo, sino para ir a entrenar a otras personas. Entonces ya era más difícil poder soportar bien todas las cargas de entrenamiento y no tenía la recuperación adecuada, porque como decía, a veces teníamos que hacer 3 sesiones de ejercicio y yo pasaba demasiado cansada, además de que en mi trabajo yo tengo que estar caminando de un lado a otro. Entonces resulta que ese año, bueno, yo decidí, ok, voy a volver. Entonces empecé a entrenar, me lesioné. Yo no estaba acostumbrada a correr en asfalto y en Ciudad Quesada casi todo lo que tenemos que hacer es asfalto, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos una sabana, por decirlo, donde podemos hacer un circuito diferente. Entonces me lesioné. Yo hacía descanso, hacía terapias, nadie encontraba qué era lo que tenía. Tenía un tobillo, me molestaba mucho. Ya al final fui con unos doctores que tenía el Comité Olímpico, me hice una resonancia y me dijeron, si no le funciona esta terapia, que me hicieron una terapia de plasma, si no funciona esta terapia la tenemos que operar. Y si le operamos el tobillo son 6 meses sin correr. Entonces yo dije, ya no puedo ir a mis Juegos Centroamericanos. Entonces fue muy complicado porque había parado 2, 3 meses de hacer carrera, entonces solo hacía natación y ciclismo, eso genera mucho estrés, cada vez faltan menos para las competencias. Me funcionó el tratamiento, yo a la semana ya sentí la diferencia, pero entonces tuve que empezar de cero. O sea, yo empecé caminando 20 minutos. Luego ya trotaba 30 minutos y así fui a pasos muy pequeñitos porque tenía también miedo de volverme a lesionar. Como aquí no habían lugares de superficie suave, yo lo que hacía era irme al Maracaná y corría, lo tengo marcado, son 350 metros la vuelta. Entonces yo hacía todo alrededor del Maracaná. Yo daba vueltas y parecía un conejito ahí dando vueltas. Yo llegué a correr 14 kilómetros en 350 metros, no se me olvida. Yo estaba súper feliz porque había hecho 14 kilómetros. Entonces, fue un año muy duro física y emocionalmente, psicológicamente. Y antes de esta medalla, como dije, la edición anterior yo sabía que yo podía ganar. Para esta edición yo tenía muchas dudas, porque incluso el campeonato nacional que hicimos este año, que fue 2 meses antes de los Juegos Centroamericanos, yo quedé segunda. Yo apenas me venía recuperando. Era distancia olímpica, que eran los 1500, 40 y 10. Como yo todavía no tenía tanto entrenamiento, yo aún no aguantaba 10 kilómetros de carrera después de haber hecho todo eso. Entonces, para esa competencia, pues vinieron muchas dudas, que es segunda, ya no era, si no era la mejor de Costa Rica, ¿cómo iba a ser la mejor de Centroamérica, verdad? Entonces venía un sub y baja de emociones, pero yo dije, no, vengo de una lesión, todavía puedo hacerlo y tuve la oportunidad, bueno, pedí un permiso en el trabajo, sin goce de salario, me fui para Ecuador, donde mi mejor amiga, y estuve allá, aproveché para hacer una Copa Mundo, que era distancia sprint, que es la mitad de la otra distancia, entonces era 750, 20 en bici y 5 corriendo. Fue solo una semana después del campeonato nacional. También yo en el campeonato nacional, por ya uno ser más viejo y tener experiencia, obviamente, si yo ya no había aguantado el ritmo de la primera, yo dije, bueno, voy a dejar que se vaya. La otra semana tengo otra competencia, necesito llegar un poco recuperada. Entonces, el nivel era bueno en esa carrera y fue una de las mejores Copas Mundo que he hecho en mi vida. O sea, yo me sentí súper, súper bien, había quedado 14. Corrí bastante bien, entonces ahí fue donde yo me di cuenta, bueno, no estoy mal corriendo, lo que todavía no es, o sea, no aguanto 10 kilómetros. Entonces, al tener la oportunidad de quedarme en Ecuador todas esas semanas, dedicándome solo a entrenar, lo único que hacía era entrenar, comer, descansar, entrenar, comer, descansar. Además, entrenamiento de altura, ¿verdad? Que eso ayuda muchísimo, bueno, a las personas que les funciona la altura, no a todo el mundo le funciona. Y luego bajé para irnos a Nicaragua. Yo creo que ni siquiera la federación pensaba que yo podía ganar el oro, pero fue una de las competencias en las que mejor me he sentido.
Hice mucha práctica psicológica, ya había tenido mucho entrenamiento. Bueno, también creo que todos los años de competencias me ayudó un poco en eso, ¿verdad? Darme un poco de tranquilidad y simplemente me enfoqué en lo mío. En bicicleta no eran circuitos, era simplemente 20 kilómetros para allá, 20 kilómetros para acá. El circuito era muy similar a lo que habíamos vivido 4 años antes en Costa Rica. Entonces yo lo único que hice fue concentrarme, ver hacia adelante y no pensar en las que venían atrás. Y al final gané como con casi 5 minutos de ventaja. Uy, Entonces, qué montón, eso es un montón. Sí, la verdad es que yo me sentí súper bien. Entonces, a pesar de que yo ya tenía una medalla campeona centroamericana, fue en condiciones muy diferentes, en donde muchas personas no creían que yo podía ganar, ni siquiera yo estaba segura si podía ganar. Incluso 2 semanas antes de los Juegos Centroamericanos había recibido un correo del ICODER que me quitaban la beca deportiva para el siguiente año por no tener resultados deportivos. Entonces ahí es donde uno no entiende mucho cómo se maneja el deporte en este país, ¿verdad? Yo creo que faltan personas que conozcan un poco más a los atletas y a lo que vive cada atleta durante todo el año, porque yo decía, ¿cómo me quitan una beca por haber estado lesionada? No era mi culpa. Además de que antes de la lesión, cada vez que yo pedía ayuda para ir a algún evento, me decían que no podía ir, que no había dinero. Entonces no era mi culpa no tener resultados internacionales porque no me mandaban a competir afuera, ¿verdad? Entonces, eso en lugar de desmotivarme más bien a mí cada vez, cuando alguien me decía que yo no podía hacer algo, bueno, era mejor. La inyección necesaria, Sí, más bien. yo siempre fui así. Entonces, eso me motivó muchísimo y yo decía, voy a demostrarles que yo merezco esa beca y la única forma de recuperar la beca para el siguiente año era ganar la competencia y por dicha se me dio, nos fue súper bien y también tuvimos la oportunidad de ganar el oro en los relevos mixtos. Por ahí ya me andan diciendo que si quiero hacer los próximos Juegos Centroamericanos, pero ya va a ser muy difícil porque ahora trabajo mucho, entreno muy poco. Ganas no me faltan, pero luego me acuerdo lo duro que es y lo cansado que es, que yo sé que si yo voy no voy a llegar en el nivel óptimo y a mí no me gusta hacer las cosas a medias, ¿verdad? Entonces, si yo iría, no iría con las posibilidades de ganar y creo que eso tampoco me... ¿Son el próximo año ya? ¿O el 9, 10, el 12? Deberían de ser el próximo año, pero creo que por el tema del COVID, al haberse atrasado el 4.º escalón del ciclo olímpico, que son las Olimpiadas, entonces, es que no estoy muy involucrada ya en este tema, pero sí entendí que lo van a hacer en el siguiente año y van a hacer el mismo año Juegos Centroamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque el ciclo es así, primero Centroamericanos, luego segundo año Centroamericanos y del Caribe, luego el tercer año son los Juegos Panamericanos, que ya solo llegar a competir en Juegos Panamericanos es una experiencia hermosa, es como hacer una olimpiada a nivel de América, entonces uno va a ese evento y son todos los deportes en la villa con los comedores olímpicos, entonces uno está en el comedor y ve un montón de personas que han ido a los Juegos Olímpicos y excampeones y todo, entonces la verdad que el simple hecho de que alguien llegue a unos Juegos Panamericanos sepan que se tienen que sentir muy orgullosos de haberlo hecho, pero no, súper bien. Bueno, Ali, vamos a ir a otra pausa comercial y cuando regresemos vamos a conocer el reto de Estación 14 que tenemos para usted y hacer un recuento de esos logros ya para cerrar el programa como broche de oro. Listo. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos con más. Continuamos en Estación 14, hoy como invitada especial Alia Cardinali Villalobos, atleta sancarleña que ha destacado muchísimo por toda su trayectoria en el triatlón. Decíamos antes del corte que seguíamos con el reto. Antes me voy a permitir leer algunos de los principales logros suyos para las personas que nos están viendo en casita, que sé que ya conocen mucho de la trayectoria, pero que también los vamos a mencionar. Solo voy a decir algunos porque son bastantes, entonces voy a mencionar como los del primer lugar, ¿verdad? Decimos que, bueno, usted empezó muy pequeñita, ¿verdad? Pero a partir del 98
Gana el primer lugar en el Campeonato Panamericano y del Caribe en San Andrés y Colombia. Luego, en el mismo año, dice Campeonato Centroamericano y del Caribe en Venezuela, también que gana el primer lugar. Como nos decía en sus inicios, usted fue catalogada como uno de los atletas más valiosos de Juegos Deportivos Nacionales en el 98 y en el 2005. Atleta del año en triatlón, que es un premio que da el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, también en el 98. Ganó un primer lugar en el Campeonato Nacional de 14 a 18 años, desde pequeñita cosechando frutos, ¿verdad? Primer lugar en Juegos Deportivos, 99 y 2005. 2004, Campeonato Centroamericano y del Caribe en Colombia, primer lugar. Luego tenemos su participación en la categoría sub-23, también en el campeonato del 2005. Voy a mencionar algunos, ¿verdad? Porque es que el currículum de Alia está verdaderamente grande, esta cantidad de triunfos que ha tenido. Participó prácticamente que muy constante en todos los Juegos Panamericanos, ¿verdad? Copas y también Juegos Centroamericanos. Pero voy a ir al 2007, por ejemplo, nuevamente campeona panamericana, ¿verdad? Que este campeonato en esta ocasión fue en Colombia. Alia sigue participando, ganando medallas. En el 2009 ganó el triatlón en uno que participó en Francia, obtuvo el primer lugar. Luego vamos a avanzar un poquito más, Alia, porque esta lista suya de verdad que está grande. Ni yo me acuerdo. En el 2010 ganó los Juegos Centroamericanos también en Panamá y nos quedan 10 años más para contar. Pero bueno, antes de eso, ¿qué le parece si nos cuenta cuál es el reto que tenemos para hoy? Bueno, yo no es que tenga muchos dones aparte de lo que hacía en triatlón, no tengo dones ocultos, pero bueno, mi reto, yo creo que sí puede catalogarse como reto y bueno, es hacer 50 metros en submarino en la piscina. Entonces, pues ese sería mi reto. Usted nos decía que hay países incluso en los que está prohibido hacer esto, Sí. por el peligro que Sí, representa. esto es apnea, ¿verdad? Entonces es aguantar la respiración durante mucho tiempo. Obviamente mis pulmones son un poquito más grandes y fuertes por todos los años de entrenamiento de endurance que he hecho, ¿verdad? Entonces hay países en que han tenido accidentes por hacer este tipo, obviamente con 50 metros no creo que a alguien le pase algo, pero ha sido prohibido por el riesgo de que una persona que no esté capacitada de hacerlo lo realice, ¿verdad? Obviamente yo si lo hago es porque sé que sí lo puedo lograr o he estado entrenando, todos los años que entrené me han facilitado el poder hacerlo, ¿verdad? Pero no lo hagan en casa, con que hagan 15 metros de submarinos más que suficiente. De todas formas, en natación, lo permitido dentro del agua son 15 metros, después de que Michael Phelps en no recuerdo si fue unas Olimpiadas, hizo submarino casi que 50 metros, ¿verdad? Entonces, para que conozcan un poco el reglamento de natación, hay una línea de 15 metros. Entonces, en todas las competencias es el máximo que se puede hacer submarino, pero bueno, yo voy a hacer 50 metritos. Bueno, vamos entonces a ver el reto de Alia. Bueno, Alia, sí se pudo. Sí se pudo. Sí, cuesta mucho, digamos. Yo sé que eso es todo un entrenamiento, pero luego a los 50 metros, ¿cómo queda ese ritmo cardíaco, esa respiración? Bueno, el secreto es en no botar el aire desde el inicio, entonces es ir regulando un poco, primero que todo,
hacerlo cuando uno está descansado, porque si uno está después de haber hecho, yo no lo voy a hacer después de haber hecho 4 kilómetros nadando, ¿verdad? Porque ya estoy un poquito más agotada. Entonces hay ciertas técnicas también para llenar un poquito los pulmones. Entonces uno primero practica unas respiraciones profundas, inflando el diafragma, son como las respiraciones de yoga, ¿verdad? Entonces uno, por así decirlo, carga el oxígeno en sus pulmones y también en el músculo, porque es divertido. Después de hacer eso, uno le duele un poco el cuerpo y es por el hecho de que está utilizando todo el oxígeno que uno tiene, ¿verdad? Entonces, si uno se desespera, no se logra. Entonces, es primero ser hidrodinámico, ¿verdad? Para poder ir más rápido y ir botando el aire de poquito a poco. Entonces, así uno logra hacer los 50 metros. Hay gente que hace muchísimo más que eso, pero bueno, hicimos 50. Bueno, Valia, encantados de haberla tenido el día de hoy en el programa. Lamentablemente ya el tiempo se nos acabó, pero un gusto tenerla. Como decíamos al inicio, usted es una mujer digna representante de la zona y del país, ¿verdad? Ganadora de campeonatos nacionales, centroamericanos, panamericanos, con una participación internacional impresionante, ¿verdad? Como deportista que practica el triatlón y que sabemos ahora también que en esta etapa que usted está ya dedicándose a su trabajo, enseñando también a que otros jóvenes promesas de esta zona salgan adelante. Así que también muchas gracias por eso y muchísimos éxitos en lo que sigue. Muchas gracias. La verdad es que yo siempre trato de decirle a la gente que yo soy súper común, súper normal. Tengo 2 piernas y 2 brazos, igual que a todos los chicos que yo entreno. Entonces, si yo logré hacer todo esto, pues ellos también pueden. No es necesario que uno haga deporte por ser atleta de alto rendimiento, son muy pocas personas las que se dedican a hacer eso. Entonces yo lo que motivo más es a tener un estilo de vida saludable, que se mantengan haciendo ejercicio. Súper importante es que continúen en el deporte a pesar de que empiecen en la universidad. Eso los va a hacer bastante responsables y los papás desde chiquitos que les enseñen a que uno no falta entrenar porque tiene exámenes, simplemente es aprender a utilizar bien el tiempo. Entonces, yo espero seguir apoyándolos. Yo tengo chiquitos muy pequeñitos, entonces ahí espero ir sembrando buenas semillitas y bueno, tal vez en un futuro yo espero ver personas que lleguen a obtener logros muchísimo mejores de los que yo obtuve. Bueno, muchísimos éxitos en esta etapa como entrenadora. Muchas gracias. A usted las gracias y por supuesto también a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en este programa Estación 14. Y por supuesto invitarlos a que la próxima semana también nos acompañen a partir de las 8:30 los jueves y también con la repetición los sábados a las 3 de la tarde.